nombre es Norma Cárdenas. Para mí es todo un placer estar el día de hoy con ustedes, agradecerle a todo el equipo técnico de CLAS 2020 y a Carlos Mayoral por la invitación. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es acerca del análisis del disconfort con lentes de contacto blandos. Pero antes de comenzar, e independientemente del tipo de lente de contacto que estemos adaptando, es importante tener estas tres claves. Una, que es mejorar la agudeza visual. Dos, no alterar fisiológicamente la superficie anterior. Y tres, que sea confortable para mi paciente. Ver bien, verse bien y sentirse bien. Cada ojo es un mundo diferente. Cada paciente es único. Por tanto, las necesidades de cada paciente también son diferentes. No existe un único diseño que se adapte a todas las córneas, independiente si son córneas normales o son córneas irregulares. Tenemos un arsenal de posibilidades de adaptación donde tenemos que buscar las mejores características, los mejores parámetros para así tener una adaptación exitosa. Pero cuando hablamos de lentes de contacto, aproximadamente el 87% de las adaptaciones corresponden a lentes de contacto blandos. Esto es un informe que se realiza anualmente gracias al profesor Morgan y colaboradores, donde anualmente se realiza esta estadística y se comprueba que ese gran porcentaje corresponde al lente de contacto blando. Un 13% a un lente de contacto gas permeable, donde incluye lentes corneales, limbales, esclerales, incluso ortoqueratología. Pero ¿sabía usted que por cada 10 nuevos usuarios de lentes de contacto, aproximadamente de 3 a 4 abandonan completamente el uso de lente de contacto? ¿Cuáles son esas causas y esos factores que generan que deserten? Básicamente, y el número uno es el disconfort. También está la visión, la manipulación, el costo, las infecciones, el mantenimiento, entre otras. Pero hablemos un poco qué es el disconfort de lentes de contacto. Es una afección caracterizada por sensaciones oculares adversas, episódicas o persistentes relacionadas al uso de lente de contacto con o sin alteración de la agudeza visual, y esto se debe a una pérdida de la compatibilidad entre el lente de contacto y el entorno ocular, que conlleva una disminución de tiempo o incluso a un abandono total de mi lente de contacto. Así que TIFUS ha realizado una clasificación unos años atrás donde lo dividimos en lentes de contacto y medio ambiente. Hoy no hablaremos de medio ambiente, aunque es muy importante, es un tema para otra conferencia donde son prácticamente esas características inherentes de mi paciente, como enfermedades sistémicas, como medicamentos que esté tomando y que me esté generando una resequedad que conlleva una intolerancia de lente de contacto, entre otras. El ambiente donde esté mi paciente, si utiliza aire acondicionado o no, que también son factores supremamente importantes que pueden generar un abandono del lente de contacto. Pero hoy hablaremos básicamente de esas características generadas por el lente de contacto. Así que comencemos. La primera característica es el material del lente de contacto. Cuando hablamos de material, hablamos de esas propiedades como DK, transmisibilidad, módulo de elasticidad, contenido de agua, humectabilidad, coeficiente de fricción, lubricidad, que puedan afectar la disminución del uso del lente de contacto o el abandono completo del mismo. Empecemos con la transmisibilidad, una de las propiedades más importantes y de las que más se ha estudiado, en el cual la transmisibilidad es esa capacidad que tiene el material en función del espesor de mi lente. Hay varios autores que determinan como esa transmisibilidad mínima en un uso diario o en un uso continuo, como lo es, por ejemplo, Harbin y Banano en el año de 1988, donde confirman que la transmisibilidad mínima para el uso diario es de 35 por 10 a la menos 9, donde Holden y Martz en el año 84 para un uso extendido se requiere una transmisibilidad mínimo de 87 por 10 a la menos 9,
pero realmente los estudios han comprobado que se puede subestimar este valor y que para un uso continuo realmente necesitaremos una transmisibilidad de 125 por 10 a la menos 9. Pero esta transmisibilidad no solamente es importante en la parte central, sino en la parte periférica de mi lente de contacto. Eric Papas en el año de 1988 básicamente confirma que una de las complicaciones, como es la hiperemia límbica o esta inyección perilimbar, es generada por esa falta de oxígeno en la parte de la periferia de mi lente de contacto. Cuando llega nuestro visitador y nos dice, doctora, mi lente de contacto tiene una transmisibilidad de 150 y pico, de 160, en el cual usted puede tener la tranquilidad de ese paso de oxígeno y evitar complicaciones. Usted como profesional tiene que tener presente que no solamente es importante en la parte central, sino en la parte periférica, para evitar esas complicaciones como edema, hipoxia, microquistes epiteliales, la hiperemia límbica y llegar a tal punto de generar alteraciones, por ejemplo, en los queratocitos del estroma o generar polimegatismo en el endotelio. No sé si alcancen a ver los números que está en esta diapositiva, pero lo que les quiero mostrar es que algunos lentes que se encuentran en el mercado no cumplen con esas características, como lo decía Eric Papa, de tener una transmisibilidad en la parte periférica de 56 a 200 y pico por 10 a la menos 9. Tenemos que conocer realmente el producto, las características y las propiedades del lente de contacto que estamos adaptando. Pacientes que puedan tener alguna alteración en el endotelio y que puedan generar edemas o pérdidas de transparencia mucho más rápido que pacientes normales, tenemos que tener en cuenta todo ese análisis o toda esa correlación de la historia clínica para determinar cuál va a ser el diseño y el lente de contacto más ideal para ese paciente. Entonces, en conclusión, en cuanto a la transmisibilidad y el espesor de mi lente de contacto, no solamente es analizar el espesor en un lente de contacto de -3 del centro a la periferia, sino en potencias altas, como son fórmulas de -6, -9, -12 y potencias positivas de +5, +6 y de ahí en adelante, donde realmente un gran porcentaje de nuestros pacientes corresponden a estos defectos visuales. Otra de las complicaciones generadas por la falta de transmisibilidad al oxígeno son los microquistes epiteliales, que básicamente son responsables o la prevalencia más alta corresponde a pacientes que son usuarios de hidrogel de uso diario. Pero como les decía anteriormente, dependiendo de mi paciente, posiblemente es un paciente que no tolere un lente de hidrogel de silicona y que sea usuario de un lente de hidrogel convencional. Tenemos que hacer seguimientos constantes, educar a mi paciente para que evite un sobreuso del lente de contacto y prevenir estas complicaciones. No solamente el espesor es uno de los causantes de esa pérdida del paso de oxígeno, sino que también el depósito o los depósitos que se puedan generar sobre mi lente de contacto. Sabemos que un lente de contacto de hidrogel son más propensos a generar estos depósitos y en este estudio se comprueba que por lo menos se disminuye la transmisibilidad a la mitad en comparación a los lentes de hidrogel de silicona, que no hubo un cambio significativo de esa pérdida de transmisibilidad generado por los depósitos. ¿Qué pasa con el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad en muchas ocasiones no lo tenemos en cuenta y el módulo de elasticidad es esa capacidad que tiene el material en deformarse frente a una fuerza. El módulo de elasticidad se puede dividir en módulo de elasticidad bajo y alto y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo,
Un módulo de elasticidad bajo va a evitar ciertas complicaciones como las que vemos en pantalla, como una conjuntivitis papilar gigante, como una epitelopatía del párpado o como una lesión arqueada en la parte superior. Pero ¿qué va a pasar con la firmeza de mi lente de contacto y con la manipulación? Recordemos que dentro de nuestro rango de edades no todos tienen 15 años, donde la habilidad de inserción y remoción pueda ser óptima, sino que también tenemos pacientes adultos mayores, donde esa manipulación puede ser un poco difícil si estamos frente a un módulo de elasticidad muy bajo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos módulos de elasticidad altos? Podemos, básicamente eso puede variar dependiendo también del contenido de agua, de la transmisibilidad de mi lente de contacto y del borde del lente de contacto. Podemos tener ciertas complicaciones como las que mencioné anteriormente, pero la firmeza de mi lente de contacto va a ser muchísimo mejor para la manipulación, para la inserción o para la remoción del lente de contacto. Así que el módulo de elasticidad también juega un papel muy importante en las propiedades para generar un disconfort del lente. Cuando el lente tiene o es muy firme, puede generar una dureza que puede ser incompatible con mi paciente y generar un disconfort o generar una molestia permanente que puede abandonar el lente. Así que el módulo de elasticidad preferiblemente ni que sea extremo muy alto o que sea extremo muy bajo, sino buscar un módulo de elasticidad intermedia que me permita, primero, que sea fácil en la manipulación y segundo, que evite estas complicaciones, como también puede generar módulos de elasticidad bajos, puede también generar un warpage o cambios corneales. Así que tenemos que tener muy presente esta propiedad de mi lente de contacto, que también es fundamental para el abandono de mi lente de contacto. Con respecto al diseño del lente de contacto, ya hablaremos sobre el borde, sobre las características que tenemos que tener cuando adaptamos mi lente de contacto. Con respecto al borde, el borde juega un papel fundamental para la adaptación de mi lente de contacto, así ustedes no lo crean. Científicamente se ha comprobado que un borde redondo genera mayor inconfort, que genera un poco mayor de indentación en la conjuntiva, generando tinciones. Aunque esta última parte de las indentaciones es un poco controversial, porque ustedes van a encontrar artículos donde dice que el borde redondo genera mayor molestia, pero a la vez genera menos indentaciones conjuntivales. A diferencia de otros artículos donde realmente confirman que ese borde redondo sí puede llegar a tener mayor tinción en la parte conjuntival, generando esa indentación conjuntival. Así que el borde más idóneo para mi lente de contacto blando es el tipo cuchillo, que básicamente lo que hace es una alineación con la interacción entre mi párpado y la córnea. Es decir, que puede favorecer para que este coeficiente de fricción, que es esta relación entre la interacción del párpado y la córnea, sea muchísimo menos y no genere un disconfort. Adicional, hablemos un poco acerca del diámetro total de mi lente de contacto. ¿Cuándo tengo que tener en cuenta el diámetro del lente de contacto? En todas mis adaptaciones. Un factor que influye es el diámetro horizontal de iris visible, que es una medida importantísima cuando hablamos no solamente de lentes blandos, sino hablamos de lentes corneales, limbales y mucho más en lentes de contacto escleral. Se ha demostrado que el diámetro horizontal de iris visible está entre un rango, digamos que los normales, entre 11.5 y 12.1 y que por debajo o por encima ya son diámetros fuera de lo normal
que necesitaría obligatoriamente una adaptación personalizada. Pero el 77%, entre el 75 y el 77% de los pacientes tienen un diámetro horizontal de iris visible de 11.5 a 12.1, donde perfectamente podríamos adaptarlos con los diseños estándar que tenemos en nuestro mercado. Y ese 23%, 25%, realmente necesitaremos una adaptación personalizada debido a esos diámetros horizontales de iris visible que va a jugar un papel importante en la ságita de mi lente de contacto. No solamente es importante, como lo vemos en la diapositiva anterior, la toma del diámetro horizontal del iris visible, sino esa medida de curvatura de mi córnea. Y cuando hablamos de curvatura, también podemos hablar de altura sagital, que es un tema muy extenso y que tal vez otros profesionales hablarán de este tema a profundidad. Así que si vemos en la diapositiva, realmente vemos la diferencia entre altura sagital de un lente con la misma curva base, pero con diámetros del lente diferente y viceversa. Con diámetros estándar, pero cambiando esa curva base, encontramos que esa diferencia de altura sagital puede ser significativa para el comportamiento de mi lente de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener dos lentes iguales de 8.6 con diámetro 14 y que los dos se van a comportar totalmente diferentes porque tienen alturas y diseños. El diseño en que me puede variar en el contenido de agua, en la transmisibilidad que tenga mi lente, en la forma del borde, en el módulo de elasticidad, puede generar esa variación de comportamiento sobre la superficie del ojo. Así que esto es una invitación que si usted, por ejemplo, prueba un lente de contacto de una marca X, no compre una marca Y. Tiene que comprar una marca X para que el comportamiento de su lente de contacto sea exactamente igual cuando lo ponga sobre la superficie de su paciente. Así que no solamente es tener en cuenta ciertos parámetros, como lo es el borde, sino es el diámetro y es la curva base. Con respecto a la adaptación del lente de contacto, bueno, aquí esto solamente nos compete a los profesionales. Las características anteriores, como era el material y el diseño, también depende del tipo de lente que usted vaya a adaptar y de la casa comercial con la que usted esté acostumbrado, pero que corresponde a la adaptación solamente depende de usted, contactólogo o profesional del área de la salud visual. Empecemos con la anamnesis. ¿Realmente usted hace una anamnesis como tiene que ser? Preguntarle al paciente sobre sus antecedentes sistémicos, familiares, qué medicamento está tomando, alergias, no solamente todo lo que compete a la anamnesis, sino también ese motivo de consulta y algo muy importante en cualquier tipo de lente de contacto, que es la motivación. ¿Su paciente está motivado para usar lente de contacto o básicamente es un paciente que lo remite al oftalmólogo y obligatoriamente tiene que usar lente y el paciente no quiere? ¿Cómo va a ser ese proceso de la adaptación? Así que son muchos los parámetros y los factores y características que ustedes tienen que analizar en la anamnesis. La biomicroscopía. Creo que es uno de los más importantes para la adaptación del lente de contacto, como son evaluar completamente el segmento anterior, glándulas de meibomio, tarso superior, conjuntiva vulvar, conjuntiva tarsal, si tenemos conjuntivitis papilar, las tinciones vitales como es fluoresceína, lisamina verde, los que tienen la posibilidad rosa de bengala, evaluar Schirmer, Booth. Claro, los que tienen la posibilidad de tener instrumentos en su consulta, instrumentos más avanzados donde puedan evaluar el Nitwood, donde puedan evaluar esas glándulas de meibomio sin necesidad de una lámpara de hendidura, pues sería lo ideal, pero si no las tenemos, también tenemos la posibilidad con nuestra lámpara de hendidura de evaluar estos signos de nuestra superficie. Evaluar también
esas tinciones previas a la adaptación de mi lente de contacto que no pueda generar confusiones más adelante. Las medidas de la córnea, como lo vimos anteriormente, fundamental, la curvatura, fundamental, el diámetro horizontal del iris visible, saber a qué córnea nos estamos enfrentando, si es una córnea regular o es una córnea irregular. Cuando hablamos de refracción y cantidad y calidad de agudeza visual, adiciones, no solamente es mirar si el paciente logra un 20-20, sino también determinar cuál es esa cantidad y que el paciente no esté generando una aberración de alto o de bajo orden. Y otras medidas que pueden ser fundamentales dependiendo del tipo de lente de contacto son los diámetros corneales, la dominancia ocular cuando adaptamos multifocales. Aunque no lo crean, el ángulo capa también en lentes multifocales es muy importante, como lo dije, el diámetro pupilar en ortoqueratología o en lentes multifocales, y si tienen la posibilidad, evaluar la altura sagital de mi paciente cuando ustedes tengan que personalizar su lente de contacto. Un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco. Cuando la precisión importa. Así que cuando hablamos de adaptación de lente de contacto, tenemos que realizar esa evaluación. Si tienen la posibilidad de realizarla con un fluorograma, con una fluoresceína de alto peso molecular para mirar también el comportamiento, es mirar el centrado, el movimiento, el cubrimiento, el posicionamiento, si el lente está caído, si el lente está con demasiado movimiento, cuando no tiene movimiento, si está descentrado como lo vemos en el video. Así que la evaluación tiene que ser completa. No solamente es un paciente que logre una agudeza visual de 20-20, cómo lo siente bien, pero qué va a pasar con las horas de uso y con el tiempo. Es una evaluación completa. Los lentes de contacto, cuando hablamos del reemplazo de mi lente de contacto, está el reemplazo diario, el reemplazo quincenal, mensual o el reemplazo anual. Básicamente, en este mismo informe del 2019 observamos cómo ha aumentado significativamente el uso de lente de contacto diario. Pero ¿por qué realmente usamos un lente de contacto diario y no uno quincenal? El primer artículo que ustedes observan es de Nathan Ephron, donde dice ¿por qué no adaptamos lentes de contacto de uso diario cuando científicamente se ha comprobado que el uso diario es el lente más seguro? Evitamos citotoxicidades en la superficie, son cómodas, son propiedades que favorece a evitar complicaciones del lente de contacto. ¿Realmente estamos mirando un costo-beneficio para mi paciente o solamente estamos mirando un costo frente a los lentes mensuales o quincenales, incluso frente a los lentes anuales? Tenemos que analizar las necesidades de cada paciente, tenemos que tener en cuenta esas necesidades para determinar cuál es el lente de contacto más adecuado para mi paciente. Un lente, por ejemplo, de reemplazo diario, ¿por qué debería adaptarse? Porque son lentes más seguras, porque científicamente se ha comprobado que el uso del no estuche, de las soluciones de mantenimiento, básicamente las hacen seguras, son menos citotóxicas, porque no necesitan las soluciones de mantenimiento que ciertos componentes pueden generar esa alteración o generar un disconfort de mi lente de contacto. Son cómodas, son convenientes, ya encontramos parámetros no solamente esféricos, tóricos, sino multifocales. Realmente es una excelente opción en muchas condiciones oculares, y no solamente en muchas condiciones oculares, sino en muchas necesidades de mi paciente.
Cuando hablamos, y por último, acerca de una de las causas por el lente de contacto, son las soluciones de mantenimiento. Como lo vimos anteriormente, básicamente las soluciones tienen ciertos componentes o ciertos preservantes para mantenerse en que pueden generar una citotoxicidad en la superficie o en el epitelio que puede inducir, no solamente dependiendo del grado de esa citotoxicidad, una disminución de agudeza visual, sino también una intolerancia de mi lente de contacto que lleva a un abandono por horas o sencillamente por un abandono completo. ¿Cuál es la mejor solución? Buscar soluciones libres de preservantes o sencillamente pasarnos a un lente de contacto de uso diario. Así que no solamente son las soluciones de mantenimiento, sino el sistema de mantenimiento. Le estamos enseñando a nuestros pacientes o los estamos educando como tiene que ser. El paciente puede llegar a su consulta con un estuche, como están observando en pantalla, donde les dice: doctora, no sé por qué no tolero mi lente de contacto. Y cuando les decimos: présteme su estuche, observamos en qué condiciones está. Cada cuánto le decimos al paciente que tiene que cambiar la solución que está dentro de nuestro estuche. Cada cuánto le decimos a nuestro paciente que tiene que cambiar el estuche. Así que no solamente depende del paciente, sino también depende de la educación que estemos dando como profesional, y eso está incluido en la adaptación de mi lente de contacto. No solamente es tener el conocimiento y escoger el lente con la mejor curva, el poder, el diámetro, donde el paciente sienta una excelente agudeza visual, que no me esté alterando la córnea y que el paciente lo sienta confortable, sino lo educamos a cómo mantener sus lentes de contacto, cómo realizar la limpieza diaria, cada cuánto tiene que cambiar, indicaciones como no lavarlos con agua, no conservarlos con agua, el estuche, no lavarlos con agua, sino el reemplazo que tienen que tener y ese cuidado que deben de tener en los sistemas o en los accesorios de mi lente de contacto. Así que como conclusión, primero, tenga en cuenta que cada ojo es único. Cada paciente es un mundo diferente y las necesidades de cada paciente son totalmente diferentes. Aproximadamente el 77% de las adaptaciones se pueden realizar con un lente de contacto estándar. ¿Qué significa? Que tenemos un 25%, aproximadamente 23%, donde esas adaptaciones tienen que ser personalizadas por sus condiciones anatómicas o fisiológicas y donde tenemos que empezar a personalizar nuestros diseños. Pero acerca de ese 77% donde podemos adaptar lentes estándar, son lentes donde tenemos que tener en cuenta las propiedades del material, módulo de elasticidad, transmisibilidad del centro a la periferia, coeficiente de fricción, contenido de agua, humectabilidad de mi lente de contacto, que pueden ser factores que pueden alterar el comportamiento de la adaptación del lente de contacto. Lo invito para que no se case con una casa comercial, sino que explore cada diseño y que cada diseño que usted adapte sea el más indicado para cada paciente. Depende del profesional el éxito de la adaptación. Lo que les acabo de decir, no existe un único diseño que se adapte a todas las córneas y que cumpla con las necesidades que requiere el paciente. Empiece de lo más sencillo a lo más complejo. Nunca se les olvide las claves importantes para adaptar el lente ideal, que es ver bien, verse bien y sentirse bien. Conozca su producto. Tiene que tener una muy buena relación con el laboratorio o con la casa comercial para que ustedes puedan asimismo darle el apoyo al paciente, tener las pruebas necesarias y así realizar adaptaciones idóneas que no alteren fisiológicamente y que evite ese disconfort del uso de lentes de contacto. Muchísimas gracias y en otra oportunidad nos vemos. Chao, chao.